Jeremías, capítulo 49, 1, 6. Tanto Moab como Amón provenían de una relación incestuosa con su padre Lot. Por la línea de Abraham y sus descendientes, sobre todo Isaac y Jacob, la simiente se mantendría santa. Por la línea de Lot, la simiente se corrompería. A tal punto llegó la corrupción de los amonitas, que sacrificaban niños al dios Moloc. Ver Jeremías 49,3. Sus hermanos los moabitas se sentían únicos. Los moabitas eran soberbios. Los amonitas se vanagloriaban de sus tierras. Y como este territorio era rico y fértil, entonces ellos presumían de este esplendor. Ver Jeremías 49,4. Siempre mantenían relaciones cargadas de violencia contra Israel. Los amonitas pensaban que los demás pueblos les tenían temor. Ellos confiaban en las riquezas que la tierra les daba. Eran guerreros, eran violentos, y eran criminales. Pero Dios en su misericordia, los libertará en un futuro no muy lejano. Ver Jeremías 49,6. Actualmente, de la descendencia de Isaac y Jacob sabemos mucho, pero de los descendientes amonitas no queda nada como pueblo organizado. Así hace Dios las cosas. Dios bendice a las personas, a los líderes, a los grupos y pueblos. La bendición de Dios permite permanecer. El pecado te hace desaparecer. La nación que obedece a Dios perdurará en el tiempo, pero la que ignora a Dios será como la nada. Veamos el vídeo que nos habla de este pueblo. Los amonitas son presentados en las escrituras como un pueblo pagano, que en diversas ocasiones se opuso y enfrentó militarmente al pueblo de Israel. Pero, ¿qué otras informaciones existen sobre la historicidad de este pueblo? ¿Quiénes realmente fueron los amonitas? Los amonitas eran uno de los reinos tribales que tuvieron la oportunidad de florecer durante la época de hierro, 1000 años antes de Cristo, en la región que hoy conocemos como Transjordania, o después del Jordán. Bueno, era una tribu semítica que, tuvieron relación directa con Israel a través de las guerras y lo demás. Y vivían en lo que ahora es Jordania. Su capital era Amón Rabá, que es la actual Amán, capital de Jordania. Ellos vivían en esa zona ahí porque habían venido y habían llegado ahí. Y tuvieron siempre mucha relación, no muy amigable con Israel, porque se transformaron en enemigos de Israel. Pero era una tribu guerrera también que tomó algunas secciones ahí de lo que es Palestina hasta actualmente lo que es Israel y vivían en esa zona. Los amonitas eran un pueblo particular, un pueblo pastoril. La zona geográfica en la que ellos vivían, en la cual se ubicaron, daba justamente para el estilo de vida que ellos sostenían. Primeramente, parece que su origen era un origen pastoril, personas dedicadas al pastoreo, al cuidado de ovejas y de cabras. Después, cuando se establecieron de una forma más definida, construyendo ciudades, aldeas, villas, ahí en la zona de Transjordania, en las zonas ricas que ellos vivían, unas mesetas muy fértiles. El río principal que los sostenía era el río Jaboc. Allí en las márgenes ellos edificaron su capital, y después que entonces, después de su vida pastoril, dedicados al cuidado de pequeños ganados, entonces pasaron a tener una influencia bastante pronunciada con respecto de la agricultura en la zona del antiguo Cercano Oriente. El reino amonita quedaba localizado al este del río Jordán, territorio que hoy pertenece al país de Jordania. Entretanto, ¿qué se sabe sobre el origen de este pueblo? Hay varias teorías que han sugerido el origen de los amonitas como pueblos extranjeros que llegaron hasta esta región, como
pueblos que emergieron de las mismas tribus que se encontraban allí. Y estas teorías han sido estudiadas a través de los años. Entre esas teorías, Mendenhall, por ejemplo, él alegaba que los amonitas eran algunas de las personas que eran descendientes de los cananeos, que ascendieron a las montañas, cruzaron el río Jordán, bajaron hasta esa región y entonces hicieron este enclave y crearon esta etnia llamada los amonitas. Su discípulo Gottwald, él alega que en la guerra entre aquellos que son de la élite, los aristócratas, y aquellos que pertenecen a los parias, pues este grupo de parias se fueron, hicieron su revolución, se fueron hacia esa región montañosa cerca del río Jaboc. Y entonces ellos establecieron ahí el reino amonita. Mientras otros consideran que son tribus descendientes de amorreos que vinieron desde la parte de Mesopotamia alta y llegaron hasta esta región. Sin embargo, la Biblia nos habla que ellos eran hijos de una de las hijas de Lot. La fuente bíblica se puede citar en Génesis 19:38. Dice allí que la hija menor de Lot, dice, dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Bueno, el relato de Génesis 19 es un relato, digamos, de un origen incestuoso de los amonitas, por cuanto la hija menor habría concebido a este hijo Ben-Amí de su padre Lot. Lot era un sobrino de Abraham. Había salido de allí, de la zona de los caldeos, de Ur, había emigrado hasta llegar a Palestina, y cuando en cierto momento hubo dificultades porque los dos eran ricos, tenían muchos rebaños y muchas personas trabajando para ellos. Por ejemplo, Abraham en cierto momento reunió a su gente y tenía 300 guerreros cuando fue a luchar contra Kedorlaomer. Así que esa gente eran como y entonces decidieron, mira, estamos llevándonos mal, tu gente con mi gente, vamos a separarnos. Y Lot pidió ir a la zona de Sodoma y Gomorra, que es la zona muy fértil, de muchos pastos, etcétera. Y bueno, llegó el momento que la Biblia habla de la destrucción de Sodoma. Y Lot huyó con 2 de sus hijas. Y el relato bíblico es que de la unión de Lot con cada una de sus hijas dieron lugar a los amonitas y a los moabitas. Es interesante el significado del nombre, Ben-Amí, hijo de mi pueblo, significa, o hijo de mi padre, también podría ser. Y este nombre está certificado como un nombre conocido en las tabletas ugaríticas en la región fenicia, es decir, de alguna forma, posteriormente, los fenicios tuvieron algún contacto con los descendientes de Ben-Amí, de este hijo incestuoso de Lot y una de sus hijas, la hija menor. Entonces, ellos eran parientes de Israel. ¿Por qué? Porque Lot era sobrino de Abraham, y entonces eran parientes de Israel. Pero a pesar de parientes, eran enemigos. Pero incluso hay algunos nombres, que hay muy pocos, pero algunos nombres moabitas, amonitas, son de origen hebreo, o se relaciona mucho con los hebreos. Excavaciones arqueológicas en la región de Cercano Oriente han revelado una gran cantidad de informaciones sobre la cultura de diversos reinos e imperios que han existido. ¿Qué informaciones se han descubierto sobre la historia y las costumbres de los amonitas? El conocimiento que existe sobre la cultura del pueblo amonita es más bien dependiente de otras culturas más avanzadas o de culturas más famosas del antiguo Cercano Oriente. Los amonitas tuvieron, en términos generales, una vida pastoril muy dependientes de la agricultura, de la ganadería, y eso es lo que lo mantuvo a ellos, digamos, en una condición cultural diferente.
aunque no es un factor limitante, y otros pueblos también tuvieron este mismo tipo de actividad, pero parece que los amonitas no tenían expectativas mayores con respecto al desarrollo urbano, a la construcción de grandes ciudades, de grandes monumentos o de palacios reales. No hay una intención de parte, por lo menos de los gobernadores amonitas que se conocen, o de los reyes que gobernaron ese pueblo, dejar, digamos, para la posteridad palacios como lo hicieron los egipcios o como lo hicieron los asirios. En ese caso fueron más humildes o tuvieron otra forma de entender las cosas. De hecho, los amonitas no son un pueblo que se los pueda establecer con características culturales muy distintivas, excepto decir que fueron personas pastoriles. No dejaron tampoco una cerámica característica, quizás como lo hicieron los filisteos con su cerámica propia bicrómica de 2 colores. Tampoco los amonitas desarrollaron un arte de escritura, digamos, que pueda ser conocido hasta hoy. Apenas han encontrado unas pocas tabletas que dan idea de la forma de escribir que ellos tenían. Es decir, no se puede desmerecer la cultura amonita. Posiblemente lo que se pueda destacar de ellos, que supieron aprovechar los recursos que le ofrecían su propia tierra, esas hermosas mesetas regadas por el río Jaboc, que circundaba prácticamente todo su territorio, y se dedicaron al pastoreo, a la agricultura, a la ganadería, y eso fue lo que les dio resultado, y de alguna forma fueron conocidos en el antiguo cercano oriente. En algunos casos participaron también como mercenarios en algunos ejércitos, y se los encuentra como soldados o como grupo armado alienado con otros grupos de combate, como mercenarios justamente. Y ellos tenían algunos dioses. Uno de ellos era terrible, el culto a ese dios. El dios Moloch, o Milcom, se lo llama de los 2 nombres. Moloch era un dios que era hueco por dentro, la imagen, ¿no es cierto?, la estatua. Y ellos prendían fuego adentro y calentaban los brazos de Moloch, hasta que finalmente quedaba casi al rojo, un calor tremendo. Y hacían sacrificios de niños. Traían los niños y los colocaban sobre los brazos de Moloch. Era realmente algo terrible, pero en muchas culturas de ese tiempo, y antes y después, estaban los sacrificios humanos. Y ellos hacían sacrificios de niños especialmente, que los mataban ahí en los brazos de Moloch.